escuchar y gracias por el testimonio de la vida de una chica consagrada a Dios, que tiene claro su propósito de su vida, que hay un orden, un proceso adecuado, que todos y todas las chicas hicieran así. Otra fuera la realidad. Que Dios siga bendiciendo tu ministerio y ahora bendiciendo los planes, proyectos en tu vida sentimental con el chico que mencionas, ¿no? Que Dios te siga usando de una manera como lo hacía. Creo que vamos a despedir a los niños ahora sí. Vayan con sus maestros de escuela dominical. Nosotros vamos a abrir la Biblia, vamos a escuchar la voz de nuestro Padre Celestial, el consejo de Él, la ayuda de Él por medio de su santa palabra. No, ya le toca. Les invito, por favor, vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial en este momento. Vamos a abrir su palabra, vamos a abrir la Biblia y que Él bendiga la exposición, la prédica de esta mañana y que Dios use mi vida y mi boca para ser el que transmite el mensaje de Él a este pueblo. Padre eterno, Dios todopoderoso, te damos infinitas gracias por la fidelidad de tu parte para con nosotros. Somos exageradamente privilegiados, Dios, de ser tus hijos. Y gracias porque en el plan tuyo formamos parte de cada uno de nosotros. Reconocemos que estamos en este mundo de paso, pero mientras estamos acá siempre hay un plan, un propósito tuyo en nuestras vidas y por eso te pido tu bendición. En esta mañana háblanos, Padre, por medio de la Biblia. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos, Dios, a unirnos a la obra. Enséñanos, Dios, a participar con fidelidad como tú lo eres. Bendice nuestra congregación, Padre, derrama tus más ricas bendiciones. Sé tu Padre Santo, protegiendo la vida de Esther y de cada misionero, en especial de Esther y su plan y su proyecto que tiene, Padre, con su novio. Que no sea ningún obstáculo, Padre, para que ella y su corazón esté siempre enfocada en tu plan eterno. Úsanos, Padre, como lo estás haciendo ahora mismo. Te pido tu bendición, Padre, en cada siervo y cada sierva de nuestra congregación. Conságranos cada día más y más a hacer la obra que nos has encargado aquí en la tierra. Gracias por esta mañana, te doy y te pido tu bendición, Padre, en la exposición de tu eterna verdad, tu palabra santa, la Sagrada Biblia. Que ella nos abra el corazón y nos enseñe verdades que necesita saber nuestro ser. Dejo en tus manos, Padre, este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús, bendícelo por favor. Amén. Vamos a retomar, concluir en esta mañana lo que aprendimos la semana anterior en cuanto a Nehemías y la obra. Nehemías y la necesidad en la obra. Nehemías y el trabajo de levantar las murallas de Jerusalén. Aquellas murallas que habían sido devastadas por el enemigo. Aquel Nabucodonosor que empezó y que concluyó el daño y la destrucción de la Jerusalén. Pero ahora vemos que que Dios ha estado levantando y quiere en esta mañana mostrarnos que somos nosotros parte de aquella obra, de aquella labor permanente en levantar murallas, en levantar muros, en levantar vidas que están siendo destruidas por el enemigo día a día en el pueblo cristiano. Vimos la semana anterior, como punto número 1, que Nehemías oró, ¿cierto? Oró por que Dios abra puertas y provisión y también permiso del rey, porque él servía como copero al rey. Y
quiso hacerlo de una manera adecuada. Él oró, y de ahí es en cuando vemos en el versículo 1 al 3 del capítulo 1 que recibe el informe de su hermano de cómo estaba la Jerusalén, cómo estaba el templo. Y ahí mismo él en ese informe decide. Vemos la respuesta inmediata de él. Y dice: Dios, heme aquí. Yo quiero ir, reconstruir esa ciudad. Yo quiero levantar esas murallas. Yo quiero ser usado por ti, pero Dios, aquí estoy para que me uses. Cuenta conmigo. Envíame a mí. Pero dame la sabiduría y dame los medios necesarios. Esa ciudad está devastada. Quiero levantarla para tu gloria y para tu honra, Dios. Úsame a mí. No más esa ciudad en oprobio, no más en vergüenza, no más en desgracia. Yo quiero ser usado por ti. Y de allí cuando vemos en el versículo 4, la respuesta fue inmediata. Y él, después de orar, ayunar, después de 4 meses emprendió la obra. Versículos 5 al 11 vimos también que él hace una petición específica a Dios. Y la petición es que va a llegar al rey, para que el rey le dé la autorización, pero no solo la autorización, sino también los medios, es decir, el material que le daría la autorización para que el dueño del bosque tenga la amabilidad en darle la madera que necesitaba para la reconstrucción. Así que Nehemías hace preparativos para la obra. Punto 2. Allí comenzamos y no proseguimos, pero en esta mañana lo vamos a hacer. Y vemos que en el 4º mes del año fue Nehemías a hacer esa obra. Después de 4 meses de oración, Nehemías tenía un plan en su mente. Y el plan no está en su mente porque vino de cualquier lado. Ese plan que está en la mente de Nehemías vino de Dios. Y nunca debemos hacer ninguna labor si no viene de Dios. Jamás vamos a tener éxito si no dependemos de Dios en cualquier cosa que nos movamos aquí en la tierra. Cuanto más si tomamos la responsabilidad de decirle a Dios: úsame a mí. En tu obra yo quiero ser partícipe. Úsame por favor a mí. Y Dios tiene el plan entonces. No nos preocupemos demasiado en que nosotros hagamos el plan. Dios tiene el plan. Y solamente dejémonos en sus manos. Él sabía exactamente qué hacer cuando llegue el día y la hora precisa. Nehemías estaba preparado. Y eso es lo que aprendimos la semana anterior. Pero hoy vamos a ver el punto número 1, el versículo 1 al 8, que ya lo leímos. Nehemías y el rey. Está delante del rey. ¡Qué increíble! Y vemos que el rey está pidiendo consejo, pidiendo qué hacer al mismo Nehemías. Increíble. El rey bien podía haber dicho: bueno, yo no tengo nada que ver. Yo soy ajeno a esa necesidad en Jerusalén. Tú eres mi copero y no te puedo permitir que vayas y me dejes. Yo no voy a prescindir de ti. Pero Dios, como Dios está de por medio, empieza a obrar a través de este rey para abrir la puerta, para que vaya a reconstruir las murallas caídas de Jerusalén, Nehemías. Así que con tanta perfección elaboró Nehemías su plan, que pudo darle al rey el itinerario, el plan completo, el horario. El versículo 6 vemos así, y vemos la lista de materiales que Nehemías necesitaba y que estaba pidiendo, según versículos 7 y 8 también, pidiendo al rey. Así que la poderosa mano de Dios, hermanos, nada más que la poderosa mano
de Dios está haciendo esta obra. Dios hizo lo imposible. Dios ablandó el corazón del rey y permitió al rey que vaya a Nehemías y el tiempo necesario para rectificar las murallas caídas. Y ahora en el versículo 9 al 16 que vamos a leer del capítulo 2 de Nehemías, por favor, leamos. Nehemías 2, 9 al 16. 9 al 16 dice así la palabra de Dios. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche. Todos estos detalles son importantes, hermanos. Ya Nehemías en Jerusalén, ya llegó, ya estuvo allá. ¿Y qué pasa? Dice, de noche, ¿qué hizo él? Se levantó. Yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgado conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Estaba destruida por completa la Jerusalén, el templo. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías está enfrentando las ruinas. Nehemías demoró 3 meses para arribar a Jerusalén, a la ciudad, y lo hizo como un gobernador. Lo hizo como gobernador, no lo hizo como un siervo solamente. Llegó como un gobernador, hombre de fe, hombre de paciencia. Nehemías esperó 3 días. El plan estaba dado, estaba hecho bien el plan, pero no fue al apuro ni a la desesperación. Esperó 3 días. ¿Y qué más hizo? Antes de que dar cualquier paso, estaba quieto delante de Dios, seguramente orando, pidiendo la dirección de Él. Pero
había quien estaba vigilando ya. Había los enemigos que estaban vigilando. Nehemías, en cambio, tenía que ser muy sabio, muy cauto en lo que estaba haciendo, porque había enemigos que ya estaban de por medio, siendo usados para frenar el trabajo que llegó a hacer Nehemías a Jerusalén. Más adelante, ¿qué hace? Descubre que algunos de los nobles de Judá eran ¿qué? Eran aliados no de Nehemías, sino eran aliados de Tobías. ¿Quién era Tobías? Alguien que no estaba de acuerdo, estaba opuesto a la obra. El enemigo de los judíos era Tobías. Y había aliados a Tobías para oponerse a la reedificación de las murallas. En el capítulo 6, versículo 17-19, al 19, veamos, nos enseña esto la palabra de Dios. Capítulos 6, 17, 18 y 19. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacarías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras. Y enviaba a Tobías carta para que atemorizara. Y estaba Tobías empezando a oponerse de una u otra manera a la obra. Siempre habrá oposición, hermanos. Nunca vamos a estar haciendo la obra de Dios sin que haya oposición. Cuando vamos a levantar el muro, cuando vamos a restaurar para la gloria de Dios algo, siempre va a haber oposición del enemigo. No está tranquilo. Y vemos aquí, por la noche, hace la investigación de Nehemías. Por la noche, él va y empieza a ver la necesidad que hay para el trabajo. Guarda él la opinión, se queda en secreto mirando la destrucción. Para dar el siguiente paso, él está entre él mismo planificando y meditando. Estaba despierto. ¿Cuándo estaba haciendo la inspección? Era de noche, dice. Mientras todos duermen, mientras todos están descansando, tranquilos, hay alguien que no duerme. Hay alguien que está vigilando y está inspeccionando para empezar la obra. Hermanos, esto nos dice que cuando nosotros debemos hacer la obra de Dios, hay que velar. Y hay que perseverar en la oración y en el ayuno. Porque hay quienes duermen y es más fácil trabajar en la noche. Nehemías les mostró la necesidad y empezó a hacer la obra de a poco. Estaba despierto cuando los demás dormían. Estaba preocupado cuando los demás estaban, ¿qué? Despreocupados, durmiendo. Hay un pasaje que Juan dice: iglesia, despiértate tú que duermes. Hay necesidad, hay trabajo que hacer. No duermas. Va a haber tiempo para descansar. Mientras dura el día, dice el apóstol Pablo, hagamos la obra. Habrá tiempo, cuando llegue la noche, ya no habrá tiempo para trabajar. Hay muchos judíos que estaban durmiendo, pero Nehemías estaba preocupado, estaba despierto y estaba viendo la necesidad. Vio más de la situación por la noche, hermanos, de lo que muchos en el día no ven. En la noche Nehemías vio mucho mejor. No nos dejemos llevar de la vagancia del día. Muchas veces en la obra de Dios no nos importa nada.
pero otros hasta la noche se preocupan por la obra de Dios. Todos los judíos necesitaban unirse al trabajo. Necesitaban levantar la muralla, necesitaban restaurar el templo. Estaba devastado. Pero otros durmieron. Solo uno. En la noche, preocupándose. No permitamos que pocos vean la labor y desperdiciemos el tiempo de la obra, hermanos. Nehemías ahora se dirige a los judíos. Veamos el versículo 17 al 20. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. No estemos más consumidos, no estemos más devastados. Ya porque están humillados, levantémonos, edifiquemos. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Contamos con Dios, les dice Nehemías. No estamos solos. Este proyecto no es de anoche o de hace tres días. Este proyecto está desde hace 4 meses. Desde que yo recibí el informe de mi hermano de cómo estaba la ciudad de Jerusalén. Y desde ese entonces yo he estado orando, he estado ayunando, he estado en silicio, he estado en clamor a mi Dios. Y Él ha estado abriendo las puertas. Así que, compañeros, estoy aquí para eso. Vengan, únanse, hagamos la obra. No me dejen a mí solo. La obra de Dios no es de uno solo. Únanse ustedes también. Cuento con ustedes. Vengan, no más oprobio. No dejemos la desgracia para Jerusalén. No permitamos más burla a nuestra casa de adoración. Y empecemos a trabajar. Aquí vemos que Nehemías le hace caer en cuenta una cosa importante, hermano. Les dice, esta labor no es mía. Esta labor es de todos, porque es la labor de Dios. Así que no crean que yo solo estoy aquí para hacerlo, porque a mí me va a venir la vanagloria, a mí me va a venir el beneficio. No, es para todos. Así que judíos, únanse. Por eso les dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. No estemos más en oprobio. Cuando uno está en desgracia, todos estamos en desgracia. Cuando uno está en bendición, todos estamos en bendición. Llorad con los que lloran y gozaos con los que se gozan. Esa es la consigna de Dios. No nos gocemos cuando nosotros estamos en bien, cuando vemos la mayoría en desgracia. Lamentémonos también. Lloremos con los que lloran y unámonos a la labor. Y Él hace caer en cuenta eso, hermano. Realmente el trabajo es de todos. La reparación de las murallas era para todos. ¿Cuál fue el motivo? ¿Para qué había que levantar la muralla? ¿Cuál fue la razón para levantar esta muralla? Cuando hay destrucción, cuando vemos caído el edificio, que ni caminar hay cómo por él, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos para empezar a reedificar. ¿Por qué? Porque está en oprobio, porque está en desgracia. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que siga en desgracia? El templo de Jerusalén, dice Nehemías. Dejemos ya de estar en oprobio. La razón es, el motivo es, no estemos más en oprobio. No estemos más en desgracia. Ya no nos conformemos. A él le preocupaba la gloria de Dios, hermanos. ¿Cree usted, cuando la Jerusalén estaba destruida, cómo estaba la gloria de Dios?
¿Dios estaba siendo glorificado con eso? No. Era oprobio, era burla de los enemigos. Era crítica de los demás. ¿Y dónde está nuestro Dios? No dicen que su Dios es poderoso. ¿Por qué están en desgracia entonces ustedes? ¿No dicen que su Dios es el Dios de Israel? El Dios que todo lo puede. ¿Y por qué no puede con ese poder? Hermanos, si está o estamos en oprobio, la gloria de Dios está en juego. La gloria de Dios está siendo burlada. La gloria de Dios está siendo pisoteada, hermanos. Así que si nosotros no nos unimos y trabajamos para reedificar las murallas, para reedificar el templo, es porque estamos contentos y conformes con que Dios sea blasfemado. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes permitimos eso? Cuando usted ve a alguien en desgracia, algún cristiano, algún hermano de la iglesia en desgracia y no hace nada por levantarlo, usted está permitiendo que la gloria de Dios sea blasfemada. Porque no faltarán los enemigos de la obra de Dios que dirán, pero son cristianos, mire, es hijo de Dios, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Está en juego la gloria de Dios. Y Nehemías lo entendió perfectamente eso, la gloria de Dios estaba en juego. Y el bien de la nación también, el bien de la ciudad también. Entonces, por dos razones debemos unirnos y levantar las murallas. La primera es porque no es bueno que nuestro Dios sea blasfemado y criticado y despreciado, burlado. Y también por el bien de la persona que está en desgracia. El bien de la persona que está en oprobio, porque con ella está el pueblo también en oprobio. Levantémonos y edifiquemos. Nehemías les mostró la necesidad. Les mostró claramente en dónde estaba el problema y qué hacer y cómo hacerlo. Delineó el plan, el trabajo, la tarea. Les aseguró de algo. ¿Quién les aseguró? ¿Sabe qué les aseguró Nehemías a los compañeros? Les aseguró la ayuda de Dios. Les aseguró el apoyo de Dios, la bendición de Dios. Eso él les dijo. Entonces le declaró como la mano de mi Dios. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Así que no estamos solos en esta obra. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y le dijeron, levantémonos y edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando le oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Versículo 20. En respuesta les dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así hay que enfrentarle al enemigo cuando viene a atemorizarnos. Es que no podemos, es que no van a poder, es que son inútiles. Cuando hay demasiado escarnio para el pueblo de Dios, cuando hay blasfema contra la gloria de Dios, debe haber un pueblo que saca la cara por Dios. Y alguna vez en su vida debe haber experimentado un poder sobrenatural en su experiencia y decir, no, yo conozco al Dios a quien sirvo. Y es el Dios a quien están ofendiendo. Así que les voy a hacer conocer quién es mi Dios. Y aquí está Nehemías prometiéndoles esto, la bendición de Dios.
contaban con Dios. Nehemías les dice, no vamos a hacer solo nosotros. Yo no soy absolutamente capaz de hacerlo, ni ustedes tampoco, pero contamos con Dios. Y él les dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Esa fue la respuesta, hermanos. Cuando alguien viene a usted y dice, no, ya no insistas, ya date por vencido, ya no seas demasiado necio. ¿Cuántas veces Dios te ha fallado? Ya no ha podido en este caso, así que ríndete. ¿Cuál será su respuesta? Usted va a decir, no. El Dios de los cielos es mi Dios. Mi Dios es el Dios real. El Dios de Israel es mi Padre. Y Él es el que me va a sostener, y el que me va a guiar y el que me va a ayudar. De inmediato, ¿qué pasa aquí, hermanos? Surgió la oposición. No le coja de nuevo, cristiano. Siempre ocurre eso. Cuando queremos hacer y estamos haciendo la obra de Dios, no va a faltar la oposición. Contemos con la oposición. Y es importante que haya oposición. ¿Para qué? Para descubrir que mi servicio es al Dios perfecto, al Dios de Israel. Porque si no hay oposición, más bien preocúpese. Porque está haciendo una obra más del montón. Está haciendo una obra más secular, una obra más para cualquier Dios, pero menos para el Dios de los dioses, al Dios viviente, como diría la apóstol San Pablo. A Él servimos. Al Dios de los cielos, como dice Nehemías. Al Dios de Israel. Si hay oposición a la obra del Dios de Israel, es porque el diablo está ardido. Así que no hay que temer la oposición. Eso ha ocurrido y eso seguirá ocurriendo. Pero Nehemías sabía que la mano de Dios estaba sobre él y sobre su trabajo. Que venga nomás la oposición, contamos con nuestro Dios. Cualquier obra, para la gloria de Dios, contamos con su ayuda. Esto nos lleva al tercer punto en esta mañana, al tercer capítulo. Nehemías, ¿prospera o no prospera la obra? ¿Le va bien o no le va bien a Nehemías? Vamos a ver, entonces, el capítulo 3, el versículo 1. Vemos aquí el modelo. ¿Sí? Vemos el modelo. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananael junto, bueno, el versículo 2 vamos a verlo luego. ¿Qué vemos aquí? El modelo, el ejemplo. La obra se organizó y se dirigió por líderes. Hay un orden. ¿Quiénes se levantaron inmediatamente? Los líderes espirituales, los sacerdotes. Ellos se levantaron. Los líderes espirituales fueron la cabeza. Ya estaban convencidos de que Nehemías venía usado por Dios y contaban con la bendición de Dios para edificar. No iba a fracasar. Esta obra iba a ser realizada con éxito, iba a terminar. Entonces había que empezar. Y el modelo es que desde la cabeza de Dios. Si usted como líder, usted como espiritual, no asume el reto, deja a los que recién están empezando su vida espiritual, no es el orden correcto. Necesitamos tomar la posta o la rienda nosotros, para que luego otros tomen la posta. Aquí vemos en el versículo 1 los sacerdotes y el pueblo que hizo, se unió a ellos, cooperó con los líderes espirituales. Ellos se unieron. Dios vio a cada trabajador. Dios
llamó a cada uno de ellos y anotó su nombre en el libro, hermanos. Dios es el que está moviendo toda esta obra. Él está mirando detalle a detalle. Dios vio a cada corazón unido, haciendo la obra de Dios. Cada uno tenía una área específica de responsabilidad. Si usted en la iglesia no siente ser responsable de algo, algo malo está pasando. Tenemos que unirnos al liderazgo. Tenemos que unirnos al trabajo general, pero en un orden de sumisión con amor a Dios. Y vemos que Dios toma lista. Vemos que Dios aprecia la labor de todos. Dios quiere verlos involucrados a todos en su obra. Y así es lo que vemos acá, levantando los muros de Jerusalén. Nadie podía hacerlo todo. Pero, hermanos, cada uno podía hacer algo. No encomendemos todo a alguien. Todos unámonos a hacer algo. Y aquí está claro esto, hermanos. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 1:10, nos dice y nos da la idea que somos un cuerpo, que somos cada uno útiles, necesarios, importantes en la labor. Déjenme leer de 1 Corintios 1:10. Dice así. El contexto es: ¿está Cristo dividido? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El libro de Efesios también, capítulo 4, nos dice en el versículo 16 que somos muchos, pero somos todos importantes y necesarios. 4:16. La Biblia dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 14, versículo 16 dice: de quien todo el cuerpo, sino que 15, déjeme leerlo, 15 también, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? De Cristo, ¿no? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está la razón por la que Nehemías está levantando esta obra desde arriba y usando todos los que están abajo. Nadie podía hacerlo todo, pero cada uno es necesario para hacer algo. Diga: no, pero es que yo no puedo hacer eso. No, usted puede unirse a alguien que sí puede hacer, y pueden hacer más rápida la obra. Nunca, hermanos, se puede tener el 100% de cooperación. Vemos aquí también. Deberían todos los judíos estar unidos, pero no fue así. No hubo el 100% de cooperación, hermanos, aquí. Versículo 5 hallamos a algunos de los nobles rehusándose participar. En Nehemías estamos, en capítulo 3, versículo 5. Dice: de inmediato a ellos, a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Cuando se dice sus grandes, ¿de qué manera se está dirigiendo a
a ellos, tal vez a los que se creen espirituales o que en su vida han aportado ya lo suficiente y lo necesario y creen que ya no es para ellos el trabajo ahora, pero rehusaron participar. Tal vez dirían, no, esto es inútil y yo no creo que se pueda hacer. Una. Otra es que yo ya hice tanto en el pasado, ahora que hagan ellos. Hubo 42 grupos de trabajadores en esta obra, establecidas ordenadamente por Nehemías. La Biblia nos muestra eso. Y aquí vemos entonces el pueblo respondiendo al trabajo. ¿Qué variedad de trabajadores había? Y qué bueno es saber que Dios levanta con todo tipo de habilidades en su pueblo para edificar su obra. De todo hay en la viña del Señor. Para todo está preparado el pueblo de Dios. Y todos tenemos de una u otra manera habilidades para unirnos, pero todos hacer la obra perfectamente. Y vemos aquí, número 1, versículo 1, sacerdotes. Sacerdotes. Versículo 1, sacerdotes, número 12 al 19, ¿qué vemos? Gobernantes. Gobernantes, versículo 12, dice así: junto a ellos restauró Salum, hijo de Olonés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas, inclusive mujeres unidas al trabajo. En gobernantes había mujeres, también estaban trabajando. En versículos que podemos ver a continuación, versículo 8, por ejemplo, dice, y 32 también, que habían artesanos. 8 dice, junto a ellos restauró el hijo de Araía, de los plateros. Eran artesanos. Versículo 32. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Inclusive habían judíos de otras ciudades involucrados. Aquí podemos decir, no, es que si es de la ciudad de donde yo no vivo, no me corresponde a mí, pero de Jerusalén. Aquí no les importó de cualquier ciudad que sea, pero es el pueblo de Israel. Involucrado en esta afrenta, en este oprobio, ya nomás, vamos, unámonos. Y ahí vemos entonces a otros, inclusive, uniéndose a esta labor. Versículo 2, 5 y 7, vemos de dónde eran. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Jericó, otra ciudad. De Judá mismo, pero de otra ciudad. Versículo 5. De inmediato a ellos restauraron los tecoitas, otra ciudad. Colaboraron de otra congregación. Otro versículo que nos muestra es el versículo 7. Dice, junto a ellos restauró Meratías Gabonita. Eran extranjeros de Jerusalén, eran de otra ciudad, pero hay que hacer la obra juntos, hay que unirse, no dejemos solo a los de Jerusalén, vamos nosotros también, debemos participar, y lo hicieron. Notemos que algunos estaban dispuestos a hacer trabajo y más allá del trabajo que les correspondía. No es que yo tengo que hacer esta parte y a mí me corresponde esto, terminando esto allá. No, aquí había extra también trabajo que realizar. Versículo 11 podemos ver, dice, Malquías, hijo de Harim, y Asub, hijo de Paad Moab,
restauraron otro tramo, dice. Otro tramo. No solamente el que le había sido asignado, otro. Y la torre de los hornos. Terminaron ya su tarea, pero hicieron otra labor, extra, hermanos. Es que estamos haciendo la obra de Dios. En la obra de Dios no debe haber límite. Versículo 19. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Versículo 21. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Boz, otro tramo. El siguiente versículo que encontramos labor extra era el versículo 24 también. Después de él restauró Binuí, hijo de Enadad, otro tramo extra, hermanos. 27. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo. El versículo 30. Después de él restauró Melquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Entonces decía, hasta esta esquina me corresponde a mí, de aquí para allá no, hasta la esquina siguiente. Otros hicieron su trabajo. Aparte de eso, hicieron también en su casa. Es decir, hubo un trabajo conjunto, hubo un trabajo con hormigas que había que hacer la obra de Dios. Y había que hacerlo con amor, y había que hacerlo sin interés alguno, sin ninguna conveniencia personal. Después hicieron frente a su casa también. Versículo 10 dice: asimismo restauraron junto a ellos y frente a su casa. Si a mí me dan el trabajo de hacerlo no frente a mi casa, pero yo sé que con mucha más razón debo hacerlo en mi casa. Versículo 23, también vemos frente a su casa. Después de ello restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Trabajo extra, hermanos. No, es que ya no avanzo, es que yo ya he hecho, ya que le toca a ellos también tienen que hacerlo. Pero hermanos, si no hay, yo voy a hacerlo. 28. Después de la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno frente a su casa también. Versículo 30. Tras él, Ananías, hijo de Sedemías, y Anún, hijo de Sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, frente de su casa, de su cámara. La tarea que se le había encomendado. Y después otro tramo. Y después frente a su recámara también. Es allí donde debe empezar el servicio cristiano. ¿En dónde, hermanos? En la casa. Frente a la casa, inclusive. Otros hicieron su trabajo, lo que debían haber hecho. No todos hicieron extra, ¿verdad? Pero hubo quienes sí estaban con más amor y más fuerzas para seguir haciendo. Hubo trabajadores que fueron los únicos en su familia. Había quien más lo haga, pero lo hicieron. Versículo 30 vemos que eran únicos en su familia, pero estaban ahí. Es que no puedo, es que estoy solo, es que tengo otra cosa que hacer, y para la obra de Dios
Imagínense que en otra familia hay 10, hay 4, hay por lo menos 5, ahí sí, como no, pues uno se queda, otros van y se turnan, no, había una sola persona, pero esa sola persona iba. No había excusa. En el versículo 30 yo veo eso, ¿no? Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y un hijo sexto de Salaf restauraron otro tanto. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, frente de su cámara. Hijo de Berequías. Había una sola persona ahí. Algunos tuvieron más celo que otros para hacer la obra. Sí. Algunos lo hacían con más ganas que otros. Sí, también lo hay. Pero debemos aprender a todo el ejemplo que recibimos de la labor que está haciendo Nehemías. Qué bueno es saber cómo Dios puede usar a una persona motivada para motivar a otros, para despertar a todos y hacer trabajar. Versículo 20 dice: después de él, Baruch, hijo de Sabail, con todo fervor. ¿Cómo hay que hacer la obra de Dios? Con todo celo, con todo celo, hermanos, con todo fervor. La obra de Dios, hermanos, no haga a la fuerza ni por obligación, ni por interés. Haga con todo amor a Dios, porque ama la obra de Dios. Porque Dios, cuando entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario, lo hizo con todo amor. Por eso nosotros ahora, con todo fervor, unámonos y edifiquemos la obra de Dios, hermanos. No echemos excusa. Quisiera ver cómo el profeta Esdras también está por ahí para darnos el ejemplo. Versículo. Leamos primero Nehemías 3:11 y luego vamos a Esdras 10:31. Comparémoslo. Malquías, hijo de Harim, y Asur, hijo de Paad Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Vamos aquí a unas hojitas atrás. Vamos a Esdras, capítulo 10:31. Esdras 10:31. Dice: de los hijos de Harim, Eliezer, Isaías, Malquías, Semaías, Simeón. ¿Qué es lo que vemos aquí? Inclusive algunos de los que estaban descargados en el comienzo se unieron a la obra de Dios. Se motivaron. Y uno de ellos era ¿quién? Eliezer. Y eso pasa también hoy en día. Cuando usted y yo estamos haciendo la obra de Dios con celo, con fervor, eso motiva a otros también. Eso motiva a otros también. Y vamos a concluir, porque tiene mucho que ver, para mí tiene demasiado significancia, hermanos, cada lugar que ellos edificaron. Cada lugar que ellos edificaron. Vamos a hacerlo de uno en uno, ¿sí? Los lugares. Y hay una lección espiritual en cada cosa que vamos a ver. En cada lugar hay una enseñanza espiritual aplicable en nuestra vida ahora mismo. ¿Qué es lo que edificaron primero? La puerta de las ovejas. En el versículo 1 vemos eso, hermanos. ¿Por dónde comenzaron? Por la puerta de las ovejas. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Primero, la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Eso nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, hermanos. Esto nos recuerda lo primero que es para que el ser humano da el primer paso de su fe es en Cristo Jesús. Es el primer paso
el que nos conduce a la vida eterna. En el libro de Juan vemos eso, hermanos. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Cristo Jesús. Él es la puerta de las ovejas. Tiene una gran enseñanza espiritual para mí esto. Voy a leer capítulo 10 de Juan. Tengo aquí los versículos para leerlo. No hay tiempo para leer todo el capítulo, pero usted lo va a hacer. Pero yo voy a respetar algunos. Por ejemplo, el versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¿Cuál es la puerta de las ovejas? Jesús. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. El versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué enseñanza espiritual encontramos aquí, hermanos? Esta fue la primera puerta que se reparó, porque la Biblia dice que sin sacrificio no hay salvación, sin sacrificio no hay remisión de pecados. Y está claro aquí que Cristo Jesús, Él decidió, nadie le obligó a poner su vida para convertirse en la puerta de la salvación. Y esta enseñanza espiritual nos da claramente el por qué en primer lugar está, que repararon la puerta de las ovejas. Notemos que la puerta de las ovejas no tenía cerraduras. La puerta de las ovejas en el templo no tenía cerraduras, no tenía ninguna barrera, porque la puerta de la salvación siempre está abierta para el pecador y no hay barrera alguna. Cristo ya rompió esa barrera. Esta es la única puerta santificada por el sacrificio de Cristo, separada como una puerta especial. Pero vemos en segundo lugar que trabajaron Nehemías y sus colaboradores. Fue la puerta del valle. Vemos en el versículo 13, Nehemías 13, la puerta del valle. Y eso nos recuerda la humildad delante del Señor. Eso nos recuerda que siempre es necesario valles en la vida del cristiano. Eso nos recuerda que debemos tener a veces limitaciones. La puerta del valle. Perdón, estoy tratándome. Es en el versículo 10, en el versículo 3, perdón. El versículo 3 está en el segundo lugar. Luego veremos, ¿no? Es la puerta del pescado. Sí, es el versículo 3. Dice, los hijos de Senea edificaron la puerta del pescado. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué nos enseña la puerta del pescado? ¿Qué dijo Jesús en Marcos 1:17? Si no lo recuerdan, yo lo recuerdo. Dijo, vengan y yo les haré pescadores de hombres. Es una gran enseñanza espiritual, hermanos. Vengan, les enseñaré a pescar. Nos recuerda ganar almas, hermanos. Es el trabajo que debemos hacer. Ganar almas. Ser pescadores de almas. Ser pescadores de hombres. Versículo 6, vemos la puerta vieja. Y eso nos habla de las sendas antiguas y de las angustias antiguas del ser humano antes de venir a la vida de Cristo.
En Jeremías el capítulo 6, versículo 16, ¿qué nos dice? Veamos por favor la enseñanza de este profeta. Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. En Cristo tenemos el nuevo camino, hermanos. En Cristo tenemos la posibilidad de andar en la nueva senda. Parémonos en la nueva senda, pero el pueblo no quiso. El versículo en Nehemías mismo, antes que vuelvan al texto, el capítulo 18, 15. Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ¿qué más dice? Y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. La puerta vieja simboliza el nuevo hombre, la vieja naturaleza, la vieja antigua manera de vivir. En Cristo tenemos la posibilidad de pararnos en el camino nuevo y proseguir. Y muchos lo quieren. Y muchos lo quieren. Eso es lo que nos ilustra esta puerta antigua. Pero hoy vamos a ver en el versículo 13 la puerta del valle. Ahí estamos en la puerta del valle. Versículo 13 edificado. La puerta del valle le restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Esto nos recuerda la humildad del Señor Jesucristo primeramente, que Él, siendo Dios, se hizo hombre, se humilló a sí mismo y vino a conocer el valle de la angustia, el valle del dolor, el valle de la muerte, diciéndonos a nosotros también que, siguiendo el ejemplo de Jesús, hay momentos en que debemos andar en el valle de sombra, a veces de muerte, porque es necesario para proseguir en el proceso de la transformación, de la santificación, hasta que Cristo nos lleve a su misma presencia. Hermanos, en Filipenses capítulo 2 vemos que Cristo descendió de la gloria, dejando el cielo al valle de la limitación humana, incluso hasta el valle de la muerte. No disfrutamos del valle, pero a menudo Dios utiliza el valle. No nos gusta el valle. Quisiéramos estar siempre en la cumbre, que nunca nos toque la tormenta del valle. Pero es necesario. Dios siempre permite y permitirá hasta que estemos en su presencia. Circunstancias adversas en el valle de la vida, para así ser fortalecidos, para así ser levantados nuevamente a la cima. Dios tiene que llevarnos para bendecir nuestras vidas, pero tiene que llevarnos primero al valle. Si usted ahora mismo está atravesando algún valle de pena, algún valle de angustia, Dios lo está preparando, pero Dios ya mismo lo va a subir a la cima. Espere con paciencia. Dios tiene el pleno y perfecto plan. Él es mejor. Versículo 4 nos señala la puerta del muladar. Y es evidente que esta puerta es la puerta por la cual se sacaban los escombros, los desperdicios de toda la ciudad.
¿sí? Como aquí en Quito, creo que antes todo se botaba al machanga, ¿no? Y vayan a ver cómo es el machanga. Sigue siendo sucio, sigue siendo fétido, etc. Si usted va a visitar Imbabura, usted llega a un lugar que se llama el Chontal, va a ver ese río, es muy fuerte y el color es muy oscuro. Y solamente es la razón de que todos los desperdicios de la ciudad de Quito van llevando. Porque en su original vertiente es agua cristalina, es agua limpia. Entonces, Jerusalén también tenía una puerta por donde sacaban todos los desechos, todos los desperdicios. Esa era la puerta del muladar. Ahora, imagínense qué difícil debe haber sido trabajar en ese lugar. Qué difícil debe haber sido trabajar para restaurar esa puerta, ¿no es cierto? Sin duda, esto nos habla de la limpieza que debe haber en nuestras vidas también. Qué difícil es, hermanos. Lo fétido de este mundo necesitamos desecharlo, edificar esa puerta del muladar y permitir que nuestra vida cada día sea más fragante ante la presencia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice que nuestra vida necesita ser trabajadas de esa manera también. Permítame leer el capítulo 17. Segunda de Corintios. Mire que Dios todo tiene y por todo tiene un propósito para enseñarnos en su palabra. Segunda de Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Despojémonos, que no es tan fácil trabajar en esa puerta de desechos humanos y espirituales pecaminosos. Pero al final los que trabajaron allí hicieron porque debían hacerlo para que la iglesia o para que el pueblo de Dios, para que la Jerusalén tenga nuevamente esa puerta por la cual se bote todos los desechos de la ciudad, se mantenga limpia la ciudad. Es necesario, despojémonos, hermanos, entonces, dice el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, sabiendo que somos hijos de Dios y que un día estaremos en su presencia en santidad, perfecta comunión, ahora es tiempo de trabajar en esa puerta. Puerta fétida del muladar, donde todos los desperdicios transitan por allí, pero es necesario que lo hagamos permanentemente para perfeccionar nuestra vida. No gusta a muchos, pero hay que hacerlo. Esto nos habla de limpieza en nuestra vida espiritual, aunque no lo crean. En Isaías 1:16, me gusta también leer este pasaje para ver el paralelo que existe, ¿no?, con la enseñanza, tanto de Pablo como de Esdras también. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestra obra de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Algunos judíos se quejaron respecto
a la basura que encontraron ahí. Se preocuparon y hasta se quejaron. Ay, pero ¿por qué nos mandaron a hacer esa obra tan fea? ¿Por qué no me llevaron a restaurar la puerta de las ovejas? Vemos en el capítulo 4, versículo 10, de Nehemías mismo, la puerta de la fuente. Pero antes del 4:10, después vamos a la fuente. A ver. ¿Están, hermanos? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Se quejaron. Pretexto pusieron. Es que ya estamos cansados. Es que ¿a cuántos no les gusta trabajar en la puerta del mural? Creen estar cansados y es el pretexto. Tenemos que sacar la basura y esa puerta debe estar siempre limpia. Por eso dice Dios, limpiaos, purificaos. El capítulo 3 de Nehemías, el versículo 15, vemos la puerta de la fuente. 15. Dice, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó. ¿Qué tiene que ver esto con la vida espiritual? Ilustra el ministerio del Espíritu Santo en la vida del cristiano, hermanos. En Juan el capítulo 7, 37, 38 y 39 nos muestra a Jesús la obra que iba a hacer o hace el Espíritu Santo. A ver, vamos a leerlo rápidamente nomás, por favor. ¿Qué le parece si es que... Ay, perdón, se me voló una hoja. No lo necesito ahorita, Santi, está bien, gracias. Dice así la palabra de Dios en Juan 7, 37. Si lo tiene, sígale con su mirada, por favor. 37 hasta el 39. Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyeren en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La fuente, hermanos, la fuente de todo poder es el Espíritu Santo en nuestra vida. Allá es donde está trazada el poder y el trabajo del Espíritu Santo. Ilustra la obra del Espíritu Santo. Es interesante notar el orden de estas puertas. Primero hay humildad, puerta del valle, luego limpieza, puerta del muladar, y luego plenitud del Espíritu Santo, hermanos, puerta de la fuente. Luego, versículo 26 de Nehemías 3, la puerta de las aguas. Puerta de las aguas. ¿Qué tiene que ver eso ahora con nuestras vidas? Vamos a ver el versículo 26, por favor. Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en el Ephod restauraron hasta enfrente de la fuente de las aguas al oriente. Ojo. Y la torre que sobresalía. Vamos aquí a concentrarnos en esto. Habla de la palabra de Dios que limpia, que purifica la vida del cristiano. En Efesios 5, 26 nos dice que la palabra de Dios es el agua que limpia, que ya estamos limpios nosotros por la palabra.
Salmo 119, 9 nos dice que con qué limpiará el cristiano su vida, su cuerpo, con guardar la palabra de Dios, hermanos. Notemos que esta es la séptima puerta mencionada. Y qué importante en la Biblia nos dice que este número es número de perfección. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es perfecta, hermanos, que convierte el alma del pecador. Es pura y perfecta. También que esta puerta no necesitaba reparaciones. Sí, no necesitaba reparaciones. Esta puerta. ¿Por qué no necesitaba reparaciones? Porque tiene que ver que la palabra de Dios no necesita ninguna cosa más adicional. Es perfecta. Mejor es confiar en la palabra de Dios que cualquier otra palabra. No necesita nada como añadidura a esta palabra perfecta de Dios. Y eso vemos en el Salmo 119, 89, por ejemplo. Por el tiempo ya no le puedo dar lectura, pero ponga su anotación ahí. La puerta de los caballos, versículo 28. Eso da la idea de guerra, hermanos. Sin duda, en la vida cristiana hay batalla. Hay pelea que debemos cada día enfrentar, hermanos. Y debemos estar listos para luchar. El apóstol Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 2 Timoteo 2, 1 al 14, dice que debemos estar preparados para presentar defensa, para pelear esa batalla. La vida cristiana no es de cruzarse de manos, de brazos y esperar que todo suceda de lo lindo sin que haya ningún esfuerzo, ningún trabajo. Cuidado, hermanos, la Biblia nos dice que debemos tener ese esfuerzo, esa guerra, esa labor contra la acechanza. Capítulo 2, 1 dice eso: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en... estoy mal, perdón. 2, 1. ¿Dónde está el capítulo 2 acá? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué más dice? Oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En 2 Timoteo 2, 1. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Exhorto de todo a que se hagan rogativas. 2 Timoteo 2, 1 al 4. Y por fin vamos a ver la puerta del oriente. Por algo está al final esto, hermanos. Versículo 29 nos dice eso, ¿no es cierto? La puerta del oriente. Parece que no tuviera importancia esto, pero cuidado, hermanos, tiene muchísima importancia. Informe, vemos aquí en el capítulo 3, 29. Después de ello restauraron Sadok, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Zacarías, guarda de la puerta oriental. De la puerta oriental. ¿Por qué esto, hermanos? Aquí sí vamos a tener que ver rapidito, y ustedes anótenlo, por favor. Hay pasajes en la palabra de Dios que nos recuerdan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace pensar en la segunda venida del Señor o en el arrebatamiento de la iglesia. En Mateo 24, 27 vemos que Jesús advierte que el Señor viene del oriente. Él aparecerá con voz de mando, con trompeta de Dios aparecerá desde el oriente para restaurar a su iglesia, para levantar a su iglesia. Mateo 24, 27. Si no lo lee, escuche por favor, dice así: de cierto os digo que sobre todos, Mateo 24, 27, acá está, porque como
el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. En Ezequiel, el capítulo 10, versículo 19, hermanos, la segunda parte, vemos que el profeta vio que la gloria de Dios salía del templo de esta puerta del oriente, de esta puerta del oriente. La gloria de Dios. Pero más tarde, en ese mismo capítulo, vemos en el 43, versículo 1 al 5, que vio la gloria de Dios que regresaba del oriente. Cristo viene, hermanos, y viene por su pueblo, y aparecerá, como dice Jesús en Mateo, como dice también el profeta Ezequiel, viene del oriente. Viene del oriente. Vamos con esto a terminar. Pero sí les pido, busque Ezequiel, por favor, capítulo 10, 19. Primero, 10, 19. Cristo aparecerá en un abrir y cerrar de ojos y no está lejos su venida. Ezequiel 10, 19. Dice la palabra de Dios, especialmente la segunda parte, dice: y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Capítulo 43 de Ezequiel. 43. Versículo 43:1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Versículo 3 dice: y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vino para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebrar, y me postré sobre el rostro, y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Tiene que ver con la venida de Cristo por su iglesia. La puerta del judío habla de los judíos o del juicio de Dios. La palabra hebrea significa designación, cuentas, censo, revista. Esta palabra, juicio. Esta palabra, juicio. Dios va a pedir cuentas, está para pedir rendición, para censar, para revisar, hermanos. Y eso da la idea de las tropas listas para inspección, sin duda. Dios va a llamar a todas las almas a juicio un día. ¿Cómo está en esta mañana su relación con Dios? En Hebreos 9:27 dice que habrá un juicio después de la muerte. ¿Está preparado? Que al examinar estas puertas, hermanos, del origen, se puede ver la sugerencia de este cuadro completo para la vida cristiana, para la vida de la iglesia ahora. Desde la puerta de las ovejas, de la salvación, hasta el juicio final, Dios está hablándonos en esta mañana. Va a haber cuentas que dar. Y alabado sea nuestro Dios, porque Él no descuida ningún detalle. Esta no es ninguna coincidencia, hermanos, que esta enseñanza tengamos de cada puerta que fue restaurada en el templo de Jerusalén. Nunca enfrentará el juicio del pecado el cristiano, si es que ha entrado por la puerta de las ovejas. El juicio viene para todos, pero el creyente que entró
halló la gracia y el perdón de pecados en Jesucristo. La Biblia dice que Cristo Jesús es nuestro Salvador, que en Él estamos libres de toda condenación. Si usted en esta mañana tiene duda en cuanto a su relación personal con Dios, no dude en entregar su corazón a Cristo, porque Él murió y resucitó para darle vida eterna. Y cuando Cristo aparezca desde el oriente a restaurar y levantar a su iglesia, Él quiere hacerlo por usted también. Si no tiene seguridad de salvación, en esta mañana haga su personal y decisión de corazón, confesando sus pecados a Dios, reconociendo que sin Cristo no tiene acceso a la vida eterna. Sin Cristo usted está expuesto al juicio final y a la condenación. Pero usted puede alabar a Dios desde este momento en adelante si es que acepta la invitación de Jesús. Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare tendrá vida eterna, el que por mí entrare será salvo. Jesús es la puerta en esta mañana de invitación para su salvación. Recíbalo como Salvador personal. ¿Tiene alguna inquietud? A la salida, acérquese a alguno de los líderes de la iglesia y comparta su inquietud. Abra la Biblia.